Iniciamos ahora nuestro estudio con el análisis de Malta. Malta en las regiones NUTS 1 y 2 están unificadas y ya a partir de las NUTS 3 se divide en dos regiones, Malta por un lado y las dos islas de Gozo y Comino por otro. Y finalmente pues existen LAU como por ejemplo el Northern Harbour o la LAU de Msida, por ejemplo. El archipiélago de Malta tiene 316 kilómetros cuadrados, 26 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho, y la isla de Gozo tiene 13 kilómetros de diámetro. Su población ha pasado de 400.000 a 460.000 habitantes en el periodo 2000-2016. Malta es, por tanto, uno de los países más pequeños del mundo y con mayor densidad de población. Por su situación estratégica en el centro del Mediterráneo, históricamente ha sido conquistada por fenicios, de ahí el origen semítico de su lengua, cartagineses, griegos, romanos, bizantinos, árabes, normandos, sicilianos, españoles, caballeros de la Cruz de Malta, turcos, los franceses desde 1744 a 1814 y los británicos que desde 1814 fue considerado un protectorado y base de la Marina Real. Desde la apertura del Canal de Suez en 1869 y por encontrarse justo a la mitad de camino entre Suez y Gibraltar, se afianzó como un punto estratégico en la política exterior británica. Se independiza del Reino Unido en 1964 y se convierte en república en 1974. La Royal Navy abandona la isla en 1979, en 2004 se integra a la Unión Europea y desde 2008 entra a formar parte de la eurozona. Hasta 1800 la economía de Malta dependía de las exportaciones de algodón y sus astilleros. Pero con el posicionamiento de la Royal Navy, la base militar benefició a artesanos y a todos los suministradores de servicios al ejército. En 1869, la apertura del Canal de Suez ya comentada dio un gran impulso a su economía, convirtiéndolo en un punto entre puertos para repostaje de naves y un centro logístico en el comercio de contenedores. Actualmente, Malta cuenta entre sus principales recursos con las minas de piedra de caliza, su ubicación geográfica favorable y una fuerza laboral productiva. Malta produce solo alrededor del 20% de sus necesidades alimentarias y tiene un suministro limitado de agua dulce en el verano. Y casi no tiene fuentes de energía propia, aunque la energía solar tiene potencial debido a su abundante luz solar. La economía está muy relacionada con el comercio internacional, al ser un punto de transbordo de carga. También de la producción de manufacturas, especialmente electrónica y textil, el turismo. Y la producción cinematográfica también está creciendo como contribuyente en su economía. Malta logró privatizar las telecomunicaciones, los servicios postales, los astilleros y la construcción naval y tiene un importante peso en el sector financiero internacional. Veamos cuáles son las claves estratégicas de su presente y fundamentalmente de su futuro. La primera es desde el punto de vista financiero. Malta ha creado un organismo que tutela todas las inversiones extranjeras en las islas. Se llama Autoridad de Servicios Financieros de Malta, con una fuerte mentalidad de desarrollo empresarial. Es la encargada de regular las empresas de juego, fundamentalmente Internet, registro de aeronaves y barcos, licencias bancarias de emisión de tarjetas de crédito y también administración de fondos, fundamentalmente brokers digitales en los mercados financieros. Malta ha avanzado mucho en la implementación de las directivas de los servicios financieros de la Unión Europea, incluidas la inversión colectiva en valores mobiliarios y próximamente la Directiva de Administradores de Inversiones Alternativas. A su vez crea Finance Malta, como organización cuasi gubernamental que está encargada de comercializar y educar a líderes empresariales para que vengan a Malta. Están consiguiendo que sea una jurisdicción atrayente para la banca, las finanzas y los seguros. Todo ello está siendo favorecido por factores como el idioma inglés, los bajos costes salariales o la disponibilidad de tener capacitación tecnológica por la alta formación universitaria en estas áreas y en la inversión en I+D que están realizando las empresas. En segundo lugar, el sector turístico está en pleno crecimiento, con 2 millones de turistas al año, tan solo con una población de 460.000 habitantes. El símil sería el equivalente que España tiene 60 millones de turistas que nos visitan, con una población de 45 millones. El turismo es de sol y playa, de cruceros y también enseñanza de inglés. El tercer área es que tiene un desarrollo importante en las TIC, con un control por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología de Malta, que es el organismo civil responsable del desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel educativo y a nivel social. En cuarto lugar, fiscalmente tiene una regulación de acuerdo con la Unión Europea, pero con ciertas peculiaridades.
Malta no tiene impuestos a la propiedad, tiene más de 50.000 empresas domiciliadas o con dirección de correos en Malta, entre ellas algunas secciones de Telefónica, BMW, Lufthansa, Puma o BAS. ¿Y por qué? Por la importante reducción de impuestos sobre sociedades, donde vemos cómo en esta diapositiva es explicada. La empresa matriz en Malta paga el 35% de sus beneficios, pero si los accionistas no viven en Malta y por la parte de la actividad que son generadas fuera de esta isla de Malta, pueden solicitar la devolución de 6/7 partes de ese rendimiento y por tanto quedará como tipo impositivo neto solo el 5%. Los datos macro más importantes son un alto PIB per cápita, algo más de 21.000 euros, con un índice de disparidad europea cercana a la media europea, como hemos visto 96/100, con una baja inflación y una distribución del PIB del 74% en el sector terciario, comercio, finanzas, administración, turismo, el 13% en la industria, minera, manufacturera, construcción, etc. Entre los indicadores laborales destacar una baja tasa de paro, escasamente por encima del 4%, y con unos ingresos medios mensuales por empleado cercanos a los 1.500 euros. La distribución de trabajadores empleados en las empresas es del 29% en el comercio, transporte y turismo, 38% en administración, educación y servicios profesionales, 29% en el comercio, en el transporte y la hostelería, un 5% en el sector financiero y de seguros y un 5% en construcción e industria. En el comercio internacional las importaciones superan las exportaciones y tiene un índice de cobertura del 61%. Los indicadores de turismo reflejan una estancia media de 7 días por turista, con una ocupación ya del 64% y teniendo en cuenta que casi el 91% de los turistas son extranjeros.